Hola hermanos, buenas tardes, que el Señor los bendiga. Un gozo y una alegría de poder una vez más a través de este medio, hermanos, a dirigirnos a ustedes. Ah, Esperando, hermanos, de que se encuentren bien ahí en sus hogares y que todo esté, el Señor los esté fortaleciendo. Esta tarde, hermanos, queremos compartir la palabra del Señor a través de este mensaje. Que esta palabra, hermanos, les pueda traer consuelo, esperanza, pero sobre todo ánimo. ¿Por qué, hermanos? Porque por todo lo que está sucediendo en estos momentos, es tan importante que nosotros tomemos un tiempo en buscar al Señor. Este tiempo que estamos teniendo en nuestros hogares es un tiempo de búsqueda a través de su palabra. Que podamos tomar tiempo para venir ante su presencia en buscar su dirección a través de su palabra. Espero que este mensaje pueda ayudarnos a todos como lo ha hecho conmigo al estar meditando qué podría traerles. El tema de este sermón es viviendo la palabra. Se encuentra en Deuteronomio 8 del 1 al 3 y quiero leerlo. Dice Deuteronomio 8:1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados, entréis en posesión de la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que comías tus padres habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Oremos. Padre, bendice tu palabra, que a través de ella, Señor, podamos encontrar ese regocijo, Señor, que tú traes a través de tu linda palabra, Señor. Y a través de ella, Señor, nos traes ese consuelo que nosotros necesitamos. Que tu palabra, Señor, siempre ha sido y será, Señor, como una lámpara a nuestros pies, que nos guía, Señor, que nos dirige, pero también que nos motiva, que nos instruye, que nos corrige, Padre, y nos hace andar por sendas como tú lo deseas. Bendice tu palabra, Señor, y que esta palabra, Señor, que tú traes, Señor, sea de gran ayuda en nuestras vidas, Padre. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Hermanos, nos estaremos concentrando en el último versículo acerca de que dice que no nomás de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto, hermanos, es lo mismo que escuchamos en Mateo capítulo 4, donde el Señor nos dice también que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hay cosas que se necesitan en esta vida y una de ellas son comida, hogar, vestimenta, trabajo, salario. En otras palabras, el pan representa la vida en sí mismo. Jesús enseñó a sus discípulos que pidieran. Él les dijo, pidan por el pan nuestro de cada día. Dice, dánoslo hoy.
Pero antes de esto les dijo que se hiciera su voluntad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa buscar la voluntad? ¿O cómo la podemos encontrar? La Biblia enseña que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios debiera ser suficiente para nuestras vidas. ¿Qué pasa si no comemos alimentos físicos? Bueno, nos enfermamos, nuestro cuerpo se debilita, hay cierta desnutrición. Si es que no comemos, si no nos alimentamos, si no buscamos alimentarnos. Esto, hermanos, puede ser falta al ver nuestra vida, nuestro cuerpo debilitado, es por falta de alimento. Bueno, Jesús nos da el ejemplo después de pasar 40 días sin comer. Él pudo ver que hay una gran necesidad. ¿Cuál sería esta gran necesidad? La gran necesidad es de alimentarse con la palabra de Dios. El pueblo de Israel iba a experimentar una comida que nunca había comido y que esa comida venía del cielo. Como primer punto, hermanos, vamos a ver que el pueblo de Dios debe recordar siempre lo que Dios hace por ellos. La pregunta que haríamos sería, de acuerdo a nuestro pasaje, ¿por qué Israel no entró directamente a Canaán? ¿Por qué Dios lo hizo pasar por 40 años en el desierto? Ahora, ¿qué es el desierto? El desierto es un lugar sin vida. No hay agua, no hay vegetación. Ah, en otras palabras, allí no hay sustento. No puede haber sustento. Todo impera, todo lo que hay es sol, es frío. Pero déjeme decirle que el desierto también es un símbolo de soledad, de la incertidumbre de la vida. Cuando decimos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? Por eso hemos escuchado por ahí que muchos llegan a decir, bueno, estamos pasando por un desierto. Con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. El versículo 2 dice, de Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Israel tenía que recordar esta gran experiencia en ese lugar. ¿Qué tenía que recordar? Que ese sitio fue donde Dios los había sustentado. Ahora, ¿por qué fue allí? ¿Por qué allí? Es algo tan importante. Porque allí en ese lugar solamente podían depender de Dios y no de alguien más. Ellos no dependían de Egipto. No fueron sustentados por alguien más o por otro medio. Ellos fueron sustentados por el Señor. Lo que Dios iba a hacer con ellos, a darles, es algo que ellos no lo habían trabajado. No habían luchado para ello. En esto, hermano, aprendemos que cuando nuestra vida atraviesa por cierto desierto, por cierta incertidumbre o cierta soledad, ¿sabe qué? Debemos recordar que todo viene por nuestro Dios. Dios es nuestro sustentador. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, recuerda que fuiste esclavos en Egipto y te sacó con mano fuerte y brazo extendido. En ese versículo también dice, y no olvidarte. ¿Por qué el Señor menciona de no olvidarse? Hermano, porque esa es la tendencia que nosotros tenemos. Olvidarnos de lo que Dios hace en el pasado por nosotros o ha hecho por nosotros. Deuteronomio 4:9 dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Qué hermoso y qué tan importante
es de que el Señor a través de su palabra nos dice que no nos olvidemos de lo que Él ha hecho por nosotros, lo que nosotros hemos visto, de cómo Él ha obrado, de cómo Él se ha manifestado. Es algo que nada ni nadie nos lo va a quitar, de la forma de cómo nosotros vivíamos antes y de una forma sobrenatural. Hizo un cambio en nuestras vidas. Dio a nuestras vidas ese deseo de vivir, ese deseo de ver la vida diferente. Todo lo que Él ha hecho por nosotros. Esas experiencias de Israel, hermanos, era para que ellos recordaran de todo lo que el Señor había hecho por ellos. Israel tenía que recordar estas palabras. Para afligirte, dice el versículo 2, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no tus mandamientos. ¿Qué significa para saber lo que había en tu corazón? Bueno, Israel, hermano, Israel se quejaba bastante de Dios. Se quejaba con Moisés. ¿Qué es lo que no tenía? Bueno, quizás en ocasiones nosotros se nos olvida de dónde nos ha sacado el Señor. O que el Señor también nos hace pasar por ciertos problemas, situaciones. ¿Para qué? Para saber cómo nosotros vamos a reaccionar. Eso es lo que quería saber de Israel. Pero en ocasiones, hermanos, el Señor también quiere saber de nosotros. El Señor llama a Israel. El Señor llevó a Israel a la ausencia de pan, a la ausencia de agua, a una vida de quebrantamiento. La intención de Dios es para afligirte, para probarte. En otras palabras, hermanos, el Señor humilló al pueblo de Israel, pero también lo hizo para cómo Él probó que había una obediencia hacia Él. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado en un marco de pruebas, de tentaciones, de necesidad física, de esas tentaciones de parte de Satanás. La pregunta sería, ¿cómo respondió Jesús? Jesús respondió que no solo de pan vivirá el hombre. En otras palabras, Jesús responde con la misma palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que tengamos palabra en nuestro corazón para cuando se presente la necesidad, el problema, la tentación, hermanos, podamos recordar las palabras de nuestro Dios. Miraba un comentarista que decía, cuando a veces tengo que responder con cierta dureza, todavía ni viene la palabra que voy a decir cuando soy empapado de tantos versículos, mejor no lo hago. ¿Cómo respondió Jesús? Con la palabra de Dios. ¿Cómo respondemos nosotros? Hermanos, las pruebas nos hacen estar carentes de las cosas materiales. Sí, y es verdad. Pero las pruebas también nos hacen buscar más a Dios en su palabra y tener un tiempo con el que a través de su palabra y a través que el Espíritu Santo nos revele esa confianza a través de ella, esa esperanza a través de lo que nosotros, el Señor nos está dando cuando tenemos ese tiempo de intimidad con Él. Recordar, hermanos, que pues una de las cosas que no debemos de olvidar es de que antes, ¿cómo estábamos? Antes estábamos sin Cristo y sin esperanza. Ahora lo tenemos a Él. A través
de las pruebas, de las situaciones, hermanos, Dios quiere formar en nosotros el carácter que solo viene de estos tiempos cuando pasamos por necesidades. Dios trabaja así. Dios usa estos tiempos para que nosotros recordemos y que nunca se nos olvide cómo Él ha provisto y de dónde nos ha sacado. Y que todo lo que hemos experimentado es por todo lo que Él ha hecho. Dios quiere formar nuestro carácter. Y por eso usa estos tiempos, hermano. El maná que Dios dio a Israel, dice que vino del cielo. Cuando había escasez, cuando nada parecía funcionar, ¿sabe qué? Él lo envió. Hermanos, el maná representa a Cristo, que es la palabra encarnada, el pan de vida que solo satisface a todo nuestro ser. Eso es lo que satisface nuestro ser. En segundo lugar, vemos, hermanos, que necesitamos recordar que nuestra vida debe ser sustentada con el pan espiritual. Reconozcamos que el pan es la palabra de Dios. El salmista dice en el Salmo 12:6 que sus palabras son limpias y purificadas 7 veces. La palabra de Dios debemos entender y reconocer que es verdad, que es confiable, que es inerrante, que es inmutable. O sea, que es segura, que no contiene error y que no cambia y que siempre se va a cumplir. Por eso debemos reconocer que nuestra vida debe ser sustentada con ese pan, con su palabra, la palabra espiritual, la palabra que sale de la boca de Dios, hermanos, tiene el sello de ser o que va a ser cumplida. No fue el pan que mantuvo a Israel, sino la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que podemos decir, hermanos, qué bendición es alimentarnos con la palabra de Dios. Una de las razones más poderosas por las que debemos comer la palabra de Dios, que es el pan de Dios, es porque es la encarnación del Verbo. Hay una traducción que me gustaría leer de Juan 1:14. La traducción es de BDH, que dice, aquel que es la palabra se hizo hombre. Otra vez, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria que recibió del Padre, de su Hijo único. Dios manifestó su poder a través de la palabra, su autoridad, y quedó reflejada en esta declaración, que aquella palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Ahora nosotros hemos recibido esa palabra, la palabra que hemos recibido de ese verbo encarnado, es Jesús. Son declaraciones de autoridad, como encontramos en otras declaraciones, así como dice, así ha dicho Jehová. O de cierto te digo. Jesús, como la palabra encarnada, se convierte en el pan que debe ser comida para sus seguidores. En Juan 6 hizo mención de por qué el maná era una representación suya del Antiguo Testamento. Dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Es por eso, hermanos, que esa noche cuando Jesús fue entregado, cuando Jesús allí en ese aposento y tuvo esa cena con sus discípulos, mencionó estas palabras. Esa noche que fue entregado, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esto quiere decir que no hay nada más, algo que satisface el alma, que es comer de Cristo, que es su palabra. En Hebreos 1:1 dice la palabra del Señor que Dios, habiendo hablado
muchas veces y de muchas formas, a través de los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Qué triste, pero pasó. Israel sintió fastidio del maná en el desierto. Hermanos, que eso no pase con nosotros. Que podamos buscar su palabra de todo corazón, como dice Pedro, como un niño recién nacido. ¿Sí? Un niño que busca con ansias la comida, cuando llora, pues ¿sabe por qué? Porque sabe que ese alimento le satisface. Así debería ser nuestro deseo de buscar como niños ese alimento que trae satisfacción a nuestra alma. No busquemos la palabra solo para encontrar errores o contradecir o encontrar una falla. Busquemos la palabra para aplicarla a nuestra vida como un alimento para crecimiento espiritual. Esto es lo que significa toda palabra, no nomás en parte, o solo las promesas, o parte sí o parte no. En 2 Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios, toda la palabra inspirada nos ayuda a nosotros y es por eso que nosotros tenemos que buscar esa palabra, hacerla nuestra, practicarla, caminarla, vivirla. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, para mostrarle cómo vivir. Esto es para ser entrenados. Esto es para ser preparados. ¿Para qué? Para hacer el bien. Hay un feliz resultado cuando el hombre se alimenta de toda la palabra de Dios. En ella encontramos promesas, ¿sí, hermano? En ella encontramos esas promesas para nuestro diario caminar. Cuando practicamos sus mandamientos, nos conducen hacia una vida digna de donde lo moral, lo espiritual va a sobresalir. Necesitamos buscar al Señor a través de su palabra. Esa palabra que nosotros leemos, meditamos, venga a hacer ese cambio en nuestra vida y que esté haciendo ese cambio y que los demás puedan ver acerca de lo que la palabra de Dios está haciendo en nuestra vida. Concluyemos con esto, hermanos. Terminamos con este Salmo, versículo 19, capítulo 19, versículo 10. Que todo lo que sale de la boca de Dios llegue a ser más deseable que el oro afinado y la miel que destila del panal. Hermanos, mi oración es que estos días que algunos están en sus casas o en su tiempo libre o un tiempo que usted haya dedicado para estar delante de la presencia del Señor, un tiempo de intimidad, hermanos, que el Señor pueda, que usted sienta esa necesidad para ir a la presencia del Señor. Pídale al Espíritu Santo que Él le revele cómo poder hacer su voluntad. Este es el mensaje de esta tarde, hermano. Que cada vez que tengamos esa oportunidad podamos meternos más a la palabra. Que busquemos del Señor diariamente. Aquellos que tienen oportunidad en la mañana, al mediodía, en la tarde, búsquela. Busque la palabra. Es lo más esencial. Sí es bueno escuchar mensajes devocionales. Todo es bueno, hermano.
Pero cuando usted toma un tiempo aparte con su Señor en leer, en meditar la palabra, el Espíritu Santo está hablando directamente con usted. Ese es mi deseo, hermanos. Busque al Señor con todo su corazón y Él va a obrar en su vida. Oremos. Padre, gracias por su bendita palabra. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta que sin ella no podemos seguir adelante, Señor. Así como decía el salmista, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Así como decía el salmista, que la debemos de buscar, atesorar, que sea como miel que sale del panal. Mi Dios, esa necesidad que tenemos de ella, que podamos continuar haciéndolo. Yo pongo a mis hermanos, Señor, delante de ti para que tú, Señor, les des ese deseo, los motives a buscar más de ti, Señor. Y que tu palabra, que tú traigas a sus vidas, Señor, ellos la puedan atesorar, hacer de ellos, Señor, y también poderla practicar, Señor. Hay necesidades grandes en nuestra vida, como decíamos, la comida, el alimento, el trabajo, nuestro salario. Todo eso es importante. Pero Jesús llegó a decir que hay algo más importante que debemos buscar. Porque no nomás de toda palabra, no nomás al alimento que nosotros necesitamos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es la base. Eso es lo que nosotros necesitamos. Bendice a tu pueblo, Señor. Gracias por todo, Señor, y nunca te apartes de ellos. Sé con ellos en todo momento. Te amamos, te glorificamos. Es en Cristo Jesús que te lo pido.